Bueno, bendiciones querida iglesia. Hoy estaré compartiendo con ustedes una enseñanza, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido pasar al año 2022 con una nueva experiencia y con nuevos retos. Entonces, sabiendo que Dios está con nosotros y estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Mi nombre es Gisela María Rodríguez y les invito para que juntos oremos y presentemos este tiempo en las santas y benditas manos del Señor. Bueno, amado Padre, hoy te damos gracias porque nos has permitido pasar a otro nuevo año con nuevas experiencias y retos, pero qué bueno que estas experiencias y retos sean conforme a lo que tú mandas que hagamos en tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, este año a ser esforzados y valientes para cumplir conforme a lo que tú mandas, Señor. Hoy te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos, Señor, que nos guíes durante todo este tiempo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, vamos entonces a iniciar y he titulado esta enseñanza ¿Cómo vivir un próspero año? Resulta que nosotros cuando iniciamos año y terminamos uno e iniciamos otro, normalmente nosotros deseamos prosperidad, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de los demás. Y uno les dice, deseo un próspero año para tu vida, deseo un próspero año. Pero ¿cómo hacer realidad ese próspero año en nuestras vidas? ¿Cómo hacer ese deseo realidad? La palabra prosperidad está pues como muy ligada a dinero. Eso es lo que uno escucha permanentemente, ¿cierto? Pero realmente esa no es la prosperidad que Dios quiere. Esa es una falsa prosperidad. O digamos que es una prosperidad por allá a medias. Porque la prosperidad que Dios quiere para nuestras vidas es mucho más integral, es mucho más amplia. Miremos lo que dice entonces tercera carta de Juan, el verso 2. Este es un deseo precioso que tiene Juan para un amado hermano que se llamaba Gallo, y lo que deseaba Juan era una prosperidad integral para este hermano, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si vemos aquí hay una prosperidad integral en todas las áreas de este hermano. Y ese seguramente es el deseo que Dios tiene para nuestras vidas, que en nuestra vida este año y en los venideros tengamos una prosperidad integral. Esa prosperidad que Dios quiere es que nosotros sepamos que Él tiene planes de bienestar y no de mal para nosotros, no planes de calamidad, sino de bienestar. Esto lo encontramos en Jeremías 29:11. Pero este plan, este deseo que Dios tiene para nosotros, se desarrollará en gran medida, dependerá de nosotros, si nosotros obedecemos a Dios. Si nosotros ponemos de parte nuestra en obedecer a Dios durante todo este año y el tiempo que nos reste de vida. Entonces aquí necesitamos tener determinación en hacer todo lo que Dios mande conforme a su santa y bendita palabra. ¿Qué tal si este año y en los venideros tomamos la decisión de ser más persistentes, de ser más disciplinados en la consecución de este objetivo, y que esto se logra es a través de nosotros tener clara la instrucción de Dios y de hacer caso a esa instrucción? ¿Qué tal si este año tomamos esa determinación? Listo, Señor, yo voy a iniciar este año, pero lo voy a iniciar como usted quiere que yo lo inicie, conforme a lo que usted me mande. Qué bueno que a través de esto nosotros podamos obtener un resultado, y es que haya mayor confianza, mayor prosperidad en confiar en Dios, que prosperemos en esa confianza en Dios, que prosperemos en mayor fidelidad hacia nuestro Dios y que prosperemos en mayor santidad. Pero como Dios quiere que nos vaya bien en todas las cosas, Él también quiere que nosotros seamos prosperados este año en mejorar nuestras relaciones con todas las personas que nos rodean, y que seamos prosperados en mayordomía, es decir, en ser muy buenos administradores de todo lo que Dios nos permite tener mientras existamos en esta tierra. Y qué mayor riqueza y prosperidad que el Señor nos dé una buena salud este año y que el Señor prospere en todas las áreas. Para esto necesitamos entonces tomar decisiones claras y precisas. Vamos a mirar lo que dice Levítico 8:24. Miremos lo que dice el Señor en su palabra, a ver qué es lo que el Señor quiere con nosotros este año, para que iniciemos este año. Dice la palabra de Dios, este versículo que les voy a leer está en un contexto de consagración de Aarón y de sus hijos.
al templo, o sea, al servicio de Dios. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso a Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Entonces, lo que está haciendo Moisés es consagrando a los hijos de Aarón y a Aarón mismo para el sacerdocio. La palabra de Dios dice que nosotros somos sacerdotes y nación santa. Qué bueno que iniciemos este año consagrándonos a Dios. Pero lo que hace Moisés es muy evidente en la consagración, y él inicia con el oído. Él inicia colocando la sangre en el oído derecho de los hijos de Aarón. ¿Por qué era importante colocar la sangre? Porque la sangre es la que purifica y limpia. Qué bueno que este año nosotros iniciemos purificando nuestra manera de oír la palabra de Dios, escuchándola atentamente, y que esas ordenanzas realmente para nosotros sean lo más importante durante este año y durante los años venideros. Pero cuando está clara la instrucción, es decir, santificamos primeramente nuestra manera de escuchar, pues se va a santificar todo nuestro ser. Entonces aquí vemos las manos y vemos los pies. Las manos son santificadas cuando sabemos hacer, cuando escuchamos clara la instrucción y entonces ya hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, pero además caminamos como Dios dice que caminemos. Y esta es la manera en que Dios quiere que iniciemos este año 2022, consagrados a Él. Teniendo esto en mente, hoy vamos a estar en un versículo bíblico muy conocido, muy predicado, pero poco practicado. Vamos a estar en Josué 1:8. Entonces los invito allí a la palabra de Dios y vamos a Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En la versión traducción al lenguaje actual dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Nunca dejemos de leer la palabra de Dios. Pero antes de Dios darle esta instrucción precisa a Josué, Él le dijo a Josué: yo a usted le voy a entregar esa tierra. Yo voy a estar con usted, pero usted tiene que ser esforzado y valiente. ¿En qué tenía que ser esforzado y valiente Josué? Miremoslo en el versículo 7 de Josué 1. Josué, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Antes de Dios darle la instrucción a Josué de que nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, Josué necesitaba saber que necesitaba cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley estaba escrito. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Teniendo en mente que Dios está con nosotros y estará con nosotros y que Él nos ayudará, nosotros tenemos que poner de nuestra parte en cuidar de hacer conforme a todo lo que está en la ley de Moisés, lo que está escrito en la ley de Dios. Vamos a mirar, entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos a mirar la primera parte de esta instrucción que Dios le da a Josué y que hoy nos está entregando a cada uno de nosotros. ¿Por qué era tan importante esta ordenanza? ¿Por qué entonces era tan importante que se cumpliera en Josué esta ordenanza? Era importantísimo que él era el vocero de la palabra de Dios. Él debía darla al pueblo tal cual Dios la tenía establecida. Y es importante que nosotros tengamos clara la instrucción de Dios tal cual Dios la establece. Las razones son muchas por las cuales Dios quiere que siempre leamos su palabra. Hoy miraremos 4 razones de muchas razones que hay por las cuales debemos leer la palabra de Dios
y son razones 100% bíblicas. Vamos a mirar la primera razón en Éxodo 20:20. Vamos entonces allí a Éxodo 20:20. Dice la palabra de Dios: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. Aquí vemos 2 de las 4 razones que yo voy a exponer hoy, por las cuales nosotros debemos leer la palabra de Dios siempre, que nunca se aparte de nuestra boca. Es tremendo porque Dios le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Y la manera más práctica de que nunca se aparte la palabra de Dios de nosotros es leyéndola. Y si la leemos en voz alta, mucho mejor. Entonces, la primera razón es para que su temor esté delante de vosotros. Su temor esté delante de vosotros. Escuchar la voz con reverencia. Ellos tenían tanto temor cuando escuchaban esos truenos, esa voz resonante, esa bocina, que ellos tenían un temor reverente por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Y este temor reverente está mayormente reflejado cuando nosotros obedecemos sin discusión, sin empezar a colocar trabas a la palabra de Dios. Simplemente obedecerla es la mejor manera de demostrar que tenemos un temor reverente a la palabra de Dios. Pero además también Dios quería que hay otra razón por la que Dios tiene para que nosotros leamos la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros se desarrolle un temor reverente y podamos ser obedientes inmediatamente. Pero además, para que no pequéis, dice la palabra de Dios, para que no pequéis. Eso significa para que nosotros nos convirtamos de todo corazón a nuestro Dios. Hemos visto acá 2 razones en Éxodo 20:20. Para tener un temor hacia nuestro Dios, un temor reverente, y para que no pequemos. Ahora miremos otra razón por la cual Dios quiere que nosotros leamos la palabra todos los días. Y esta la encontramos en Oseas 4:6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto lo leemos, o esta versión es la Reina Valera. Pero ¿qué dice la traducción actual? Dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, por eso se está muriendo. Entonces, la siguiente razón por la cual Dios quiere que nosotros leamos la palabra de Dios diariamente es para que no perezcamos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, para que no muramos. Si no tenemos conocimiento, entonces, amada iglesia, de la palabra de Dios, nuestro camino estará torcido. Por tanto, tomaremos malas decisiones y por tanto no reconoceremos a Dios en nuestro camino, por lo cual actuaremos por nuestra propia cuenta. Y si nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, pasando por alto la palabra de Dios o desconociendo la palabra de Dios, estamos encaminados a perecer, a tener problemas, a vivir una vida que Dios no quiere que vivamos mientras existamos, porque Él quiere es bendecirnos. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios diariamente para conocer su instrucción y poder caminar derechitos, no torcidos. Pero también hay otra razón, y esa razón la encontramos en Deuteronomio 30, versículo del 2 al 3. Vamos allí a Deuteronomio 30, versículo del 2 al 3. Deuteronomio 30. Vamos allí a la palabra de Dios y miremos lo que nos dice. Dice la palabra de Dios: condiciones para la restauración y la bendición. Dice el versículo 2 de Deuteronomio 30. Y te convertiréis a Jehová tu Dios y obedeceréis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos
a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Otra razón por la cual Dios quiere que nosotros leamos su palabra, conozcamos su instrucción, entonces es para que nuestra vida sea restaurada y la de nuestra familia. Entonces aquí encontramos 4 razones bíblicas por las cuales Dios quiere que leamos su palabra. Para que desarrollemos un temor delante de Dios, un temor reverente. Para que no pequemos, es la mejor manera de no pecar, es conocer su palabra y no estemos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Para que no perezcamos, para que no terminemos destruyendo nuestras propias vidas y para que si hacemos todas estas cosas vamos a terminar restaurando nuestras vidas y restaurando la vida de nuestras familias. Si nosotros queremos vivir un año próspero, lo que necesitamos hacer es ser disciplinados en escuchar la voz de Dios. Y la mejor manera de escuchar la voz de Dios directamente es leyendo su santa y bendita palabra. Por eso el Señor le dio esa instrucción a Josué desde el principio. Josué estaba iniciando un nuevo proceso en su vida. Ya Moisés había muerto y él era el que iba a pasar ese pueblo a la tierra prometida y Josué necesitaba desarrollar muy bien ese principio, no solamente para él, sino leer en voz alta las palabras de Dios para que el pueblo tuviera clara la instrucción. Si tenemos clara la instrucción a principio de año, vamos a empezar este año con pie derecho. Pero miremos la siguiente parte del versículo. Sino que de día y de noche meditarás en él. Qué importante es meditar en la palabra de Dios. Cuando uno medita en la palabra de Dios, es como tener el pensamiento de Dios en nosotros permanentemente. Meditar es reflexionar permanentemente en lo que Dios nos dice. Es pensar cada palabra y conocer su importancia para cada uno de nosotros. Es conocer su consejo y saber que Él quiere que nosotros estemos bien. Y esto es permanencia. Mire, hermanos, Dios es muy inteligente y sabio. Y Él deja este mandato con un propósito. Y el propósito mayor es purificar nuestra mente, purificar nuestros pensamientos de tanta basura acumulada por años. Entonces Él quiere que nuestra mente esté limpia, que nuestra mente esté fresca todo el tiempo que caminemos en esta tierra. ¿Qué dice Juan 15:3? Dice, yo los he limpiado por la palabra. Ustedes ya han sido limpiados, le dice Jesús a los discípulos, por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia cuando nosotros meditamos en ella. Ya no vamos a estar pensando en cosas innecesarias o en pensamientos chatarra o pensamientos basura, sino que vamos a estar pensando en pensamientos que son sabios, que traen a nuestra vida verdad y edificación. Pero además también Dios quiere que meditemos en su palabra para que demos fruto. Esto lo encontramos en el Salmo 1, versos 1 y 2. Vamos allí al Salmo 1, verso 1 y 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículos del 1. Vamos a leer el versículo 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y la tenemos clara porque ya la leímos, nosotros no vamos a escuchar voces ajenas a la palabra de Dios. No vamos a estar escuchando consejos de personas que ni siquiera conocen al Dios vivo. Y dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en la mañana, cuando la tenemos en la tarde, en la noche, todo el tiempo, nuestra vida va a ser muy diferente porque vamos a tener
la firmeza de que Dios está con nosotros durante ese día. Vamos a tener la firmeza de que Dios va a estar ayudándonos, va a estar proveyéndonos, va a bendecir nuestra vida, porque tenemos esa palabra constante y permanente. Vamos a sentir la presencia de Dios permanentemente en nosotros. Y vamos a poder dar fruto. Vamos a poder dar fruto. Cuando nosotros estamos, dice la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando el agua viva de Dios está en nosotros, nosotros vamos a poder tener fruto. ¿Cuál es ese fruto? Vamos a crecer en nuestra confianza, vamos a crecer en nuestra fidelidad a nuestro Dios y vamos a crecer en nuestra obediencia. Qué bueno crecer este año y prosperar este año en nuestra confianza en Dios. Y esto solamente lo podemos lograr a través de estar permanentemente meditando en su santa y bendita palabra. Pero entonces Dios le dice a Josué, usted nunca se aparte del libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él. Y le dice, ¿para qué? Él, cuando le da esa orden a Josué de que nunca se aparte, entonces de que la lea siempre y de que medite en ella, está llevando esto como en un orden muy sabio, porque cuando nosotros leemos, pero no solamente la leemos, sino que la meditamos, esa palabra llega a nuestro corazón, pasa de nuestra mente a nuestro corazón. Y ahí es cuando el Señor le dice a Josué, para que la guardes. Hay dos para que la guardes y para que hagas conforme a lo que en ella está escrito. Entonces, el primer para es para que la guardemos. Guardar la palabra de Dios en nuestra vida tiene que ver con ese sentido de preservar la palabra, de cultivar la palabra, de atesorar la palabra. La palabra de Dios, cuando nosotros la atesoramos, estamos haciendo que eso sea para nosotros lo más importante. Y cuando la atesoramos en nuestro corazón, ahí queda tan guardada que nunca la vamos a olvidar. Miremos lo que dice Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón, si la estamos cuidando, si la estamos cultivando, pues cuando vayamos a hablar, nosotros vamos a hablar palabras de vida. Pero si nosotros estamos atesorando otras palabras en nuestro corazón, palabras que escuchamos de afuera, consejo de malos, como leíamos en el Salmo 1, de nosotros va a salir son esas palabras. Por eso es tan importante que atesoremos en nuestro corazón, que guardemos en nuestro corazón, que cuidemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Josué, que hiciera claramente, que cuidara la palabra y de hacer conforme a lo que en ella estaba escrito. Josué, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar. Cuidar es guardar la palabra en nuestro corazón. Pero el otro es para guardar. La primera es para guardar, la segunda es para hacer, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, si yo leo, yo conozco lo que Dios tiene para mi vida y a lo que Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces, si yo medito en la palabra de Dios, después de meditarla, ella baja de la mente a mi corazón y es guardada. Si yo la guardo, yo la aplico. Si yo no hago si yo salto alguno de estos pasos que Dios me está dando en su palabra, entonces estoy haciendo una obediencia a medias. Y obedecer a medias, mi amada iglesia, es no obedecer, es desobedecer. Entonces necesitamos leerla, meditarla, guardarla para que podamos hacerla. Porque si yo no tengo clara la instrucción, yo voy a hacer cosas que Dios no me ha dicho que haga.
Y si yo la tengo clara, yo voy a ser conforme a lo que Dios me está diciendo y voy a poder aplicarla a mi vida. Miremos lo que dice Deuteronomio 4, versículo 2. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 4, versículo 2. Deuteronomio 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Aquí en el título dice Deuteronomio 4, Moisés exhorta a la obediencia. No añadiréis, en el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis ni disminuiréis. La única manera de no añadir, ni disminuir, ni cambiar la palabra de Dios es conociéndola. Y eso solo lo logramos cuando la leemos, cuando la meditamos y cuando la guardamos en nuestro corazón. Este mandato que Dios da, lo da en Deuteronomio, es decir, a principio de la palabra de Dios. Pero este mandato también está a final de la palabra de Dios y lo encontramos en Apocalipsis 22, de versículo 18 al 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí ya está hablando directamente Jesús. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en el libro. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y leerla, meditarla todos los días para conocer bien qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que no hagamos nada que no sea conforme a lo que Dios mande. Debemos ser cuidadosos en leer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, con precaución, con reverencia, con discernimiento, con muchísima disciplina, para no distorsionar su mensaje, para no pensar que lo que Dios está diciendo yo lo acomodo a mi manera o yo lo enseño a mi manera. Nosotros debemos ser cuidadosos en la lectura de la palabra, en la meditación de ella, en el estudio permanente de ella, en guardarla, para que cuando nosotros la guardemos esté tan firmemente en nuestro corazón y en nuestro ser, que podamos entregarla a otros de esa manera. Nosotros tenemos una tarea este año y todos los años mientras vivamos, y es proclamar su palabra, proclamar su mensaje. Esto era algo que Josué necesitaba hacer con el pueblo de Israel. Nosotros miremos en Josué, antes de terminar, miremos en Josué 8, lo que Josué está haciendo con el pueblo de Israel. Josué 8, vamos nuevamente a Josué, miremos Josué 8, versículo 34, dice la palabra de Dios. Ahí le quedó tan claro lo que Dios le dijo, que él estaba cuidando lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Después de esto, leyó Josué todas las palabras de la ley. ¿A quién? Al pueblo, a oídos del pueblo, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo, este versículo es clave para nuestras vidas en este año, el versículo 35 de Josué 8. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Qué importante es leer toda la instrucción de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, porque toda la instrucción de Dios está de Génesis hasta Apocalipsis. No solamente
voy a leer ciertas porciones de la Biblia que me gustan o me parecen, o voy a aplicar ciertas porciones de la Biblia. No, para poder saber lo que Dios quiere para nuestras vidas necesitamos conocer toda la instrucción de Dios. Y vamos a terminar, este era un versículo que quería que no se me escapara, y vamos a terminar con Deuteronomio 5, 32, 33. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5, 32, 33. Dice, mirad pues, entonces ahorita iniciamos en la introducción, lo importante es desarrollar el oído, la parte de nuestro oído con ese deseo santo de hacer la voluntad de Dios este año. Pero no solamente el oído, desarrollar nuestra vista. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad, mire lo importante de iniciar este año, andando en el camino de Dios, en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La palabra de Dios es muy clara. Él quiere que nosotros este año vivamos en prosperidad, es decir, que nos vaya bien si hacemos conforme a todo lo que está escrito en su santa y bendita palabra. Necesitamos cuidar la palabra de Dios, necesitamos leer la palabra de Dios, toda la instrucción de Génesis a Apocalipsis para conocer a nuestro Dios. Necesitamos entonces guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, para que lo que nosotros hablemos sean palabras de vida, para que al atesorar su palabra nosotros podamos dar a otros palabras de vida y llevar este mensaje de salvación tal cual Dios quiere que lo entreguemos. Y que hagamos conforme, que practiquemos conforme a lo que Él manda. Este año que sea un reto para nosotros, el 2022, en que cuidemos la palabra de Dios y hagamos conforme a lo que Dios manda. Que iniciemos este año entonces con pie derecho, consagrados a nuestro Dios, consagrando nuestros sentidos, despertando nuestros sentidos y siendo muy disciplinados en desarrollar todo este proceso que Dios le mostró a Josué y quiere que sea para nuestras vidas, para que en todo nos vaya bien. Amada iglesia, a modo de conclusión, entonces vamos a trabajar este año mucho con este versículo bíblico, con Josué 1:8. Pongámoslo en práctica. Este sería nuestro llamado y nuestra conclusión para este año y los años venideros. Entonces vamos a orar y a presentar este tiempo final en manos del Señor y darle gracias. Señor, hoy te damos gracias por tu santa, poderosa y bendita palabra. Qué clara es tu palabra, Señor. Qué claro es lo que tú quieres que hagamos este año para que nuestro camino sea prosperado. Qué claro es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Por eso hoy presentamos nuestras vidas y te pedimos que nos hagas esforzados y valientes en cuidar de hacer conforme a lo que tú mandas en tu palabra. Te damos gracias, amado Rey, y te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, por la congregación, y te pedimos, Señor, que podamos este año salir adelante con todas y cada una de los proyectos, de las expectativas que tenemos durante el 2022. Te damos gracias, Señor, y como te dijo Moisés, Señor, si tú no vas, yo no voy, Señor. Queremos que tú vayas delante de nosotros, acompañándonos durante todo este año. Te pedimos esto en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y les deseo un bendecido resto de semana.